Saludo cordial a las compañeras y compañeros y al profesor Medina del seminario Actores Sociales, Partidos Políticos y Democracia. La siguiente será la presentación del capítulo número 6 del texto La política de las políticas públicas, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro de Estudios David Rockefeller. El texto tiene como título Las instituciones políticas, el funcionamiento del sistema de formulación de políticas y los resultados de las políticas. La presentación se dividirá en 5 partes. En la primera se le realizará una introducción al texto. La segunda tiene que ver con las características clave de la política pública. La tercera parte tiene que ver con el índice general de las políticas públicas. La cuarta parte será la relación entre las instituciones políticas y los resultados de las políticas. Y la última parte será la implementación y la aplicación efectiva de las políticas. Como introducción, tenemos que uno de los objetivos del texto es analizar los vínculos que existen entre las instituciones políticas y los resultados de las políticas públicas. Otro objetivo es profundizar en cada una de las características que se mencionarán, cómo están relacionadas y son factores determinantes del desarrollo económico de los países. El otro objetivo es proponer un programa de trabajo que permita comprender mejor el proceso de formulación de las políticas, sus determinantes institucionales y su impacto sobre los resultados de las políticas. La hipótesis del texto tiene que ver con que cada una de estas características va a ser actor fundamental y determinante del desarrollo humano y del desarrollo económico en cada uno de estos países. Para tal, la metodología del estudio tiene que ver con un enfoque transversal, es decir, un análisis comparativo entre la medición de los diferentes índices de cada una de las características de las políticas públicas en los diferentes países. Para ello se realizan estudios sectoriales que de alguna u otra manera muestren los vínculos que existen entre las instituciones políticas y los procesos de formulación de las políticas públicas. En la sección de características claves de las políticas públicas vamos a mencionar 6 características que vamos a ir profundizando una por una. La primera tiene que ver con la estabilidad, que es la medida en la cual las políticas son estables en el transcurso del tiempo. La segunda característica es la adaptabilidad, que tiene que ver con la medida en la cual pueden ajustarse cuando fallan o cambian las circunstancias cada una de las políticas públicas. Otra característica tiene que ver con la coordinación y coherencia, que es el grado en que las políticas son resultado de acciones coordinadas entre los actores que participan en la implementación y cómo esas políticas pueden llegar a ser coherentes o no. Otra característica tiene que ver con la calidad de la implementación y su efectividad. Otra característica es la orientación al interés público, es decir, el grado en que éstas están orientadas a promover el bienestar general. Y otra característica tiene que ver con la eficiencia, que es el grado en que se refleja una asignación de recursos escasos que garanticen altos rendimientos. De otra parte, debemos tener en cuenta las razones por las cuales este tipo de estudio se centra en las características antes mencionadas. La primera razón tiene que ver con que estas características pueden ser relacionadas directamente con el desarrollo económico de los países. La segunda es que muchas veces el vínculo que puede existir entre el contenido de la política y el proceso de formulación de la política puede resultar bastante tenue si se compara con el vínculo que pueden tener el proceso de formulación con cada una de las características antes mencionadas. Y la tercera razón es de carácter metodológico, ya que las variables pueden ser medidas desde diferentes áreas de la política, generando así más datos y facilitando la correlación más precisa entre la información brindada por los diferentes países. En cuanto a las fuentes de información para el estudio, tenemos 2. La primera es una encuesta de opinión del Informe de Competitividad Mundial que abarca más de 100 países que pertenecen al Foro Económico Mundial, que se publica anualmente desde 1996. La segunda fuente de información tiene que ver con una encuesta que se desarrolló específicamente para este estudio y que está influenciado por el trabajo sobre las capacidades del Estado de Ken Weaver y Bert Rockman. En esta encuesta se abarcaron 18 países latinoamericanos y se interrogaron a más de 150 expertos
entre los que figuran analistas de política, economistas, politólogos y exfuncionarios de algunas instituciones del Estado, en algunos casos exministros y expresidentes. Para evitar el sesgo subjetivo de este tipo de encuestas, se pidió explícitamente que no basaran sus respuestas en los resultados de las políticas públicas de un gobierno actual, sino en el desempeño de las últimas décadas o desde el retorno del país a la democracia. A continuación vamos a especificar y a caracterizar cada una de las características mencionadas, a intentar definirlas y a establecer cuáles fueron los índices que se desarrollaron para hacer el análisis. Estabilidad. La estabilidad es la medida en la cual las políticas son estables en el tiempo. El hecho de contar con políticas estables no significa que éstas no puedan variar, sino que los cambios tendrán a responder a choques económicos o fracasos de políticas previas y no a cambios de índole política. En países con políticas estables, los cambios tienden a incrementarse de manera gradual, consolidando los logros de los gobiernos anteriores y generalmente se realizan a través del consenso. En cambio, las políticas o los entornos con políticas volátiles se caracterizan por grandes oscilaciones o por la falta de consulta entre los diferentes grupos de la sociedad para generar los cambios previstos. Se asocia la estabilidad de las políticas públicas con la capacidad de los actores políticos para concertar y hacer cumplir acuerdos intertemporales que permitan preservar ciertas políticas fundamentales. De esta manera, la noción de estabilidad está vinculada directamente con la noción de credibilidad en las políticas. Para medir esta característica, se utiliza la variable sobre la volatilidad de las políticas basadas en el índice de la libertad económica de Fraser. Este índice mide el grado en que las políticas y las instituciones de los países contribuyen a la libertad económica, incluida dimensiones tales como el tamaño del gobierno, la protección de los derechos de propiedad y la libertad de los mercados. Los índices que se usaron para medir esta característica tienen que ver primero con la desviación estándar del índice de libertad económica, el mismo índice de Fraser. El segundo grado tiene que ver con los cambios legales o políticos que limitan la capacidad de planificación de las empresas. El tercer índice mide el grado en que los nuevos gobiernos respetan o no los compromisos asumidos por regímenes anteriores. El cuarto es la capacidad del Estado para establecer y mantener prioridades entre los objetivos contrapuestos. El quinto es el grado en que los gobiernos garantizan la estabilidad de las políticas y el último es el grado en que el Estado se compromete y mantiene los compromisos internacionales. Adaptabilidad. Esta característica mide la manera en la cual se pueden ajustar o no cuando fallan las políticas o cambian las circunstancias que las envuelven. Por un lado, los gobiernos que abusan en su discrecionalidad para adaptar las políticas y ponen en práctica políticas oportunistas y unilaterales más próximas a sus propias preferencias y al de los electores, muestran una adaptabilidad escasa en las políticas públicas. Esta volatilidad, debido a esa escasez de adaptabilidad, se puede resumir en que las políticas oscilan entre uno y otro extremo en la medida que se alteran diferentes grupos de poder. ¿Esto qué quiere decir? Que en algunos casos un sistema político tiende a producir bloqueos legislativos y se vuelve difícil concretar el cambio. Cualquiera que sea la razón, los países con políticas poco adaptables no podrán responder adecuadamente a los shocks o pueden quedarse atrapados en políticas inadecuadas durante periodos prolongados de tiempo. La siguiente característica es la adaptabilidad, que es la medida en la cual pueden ajustarse cuando fallan o cuando cambian las circunstancias el proceso de formulación de las políticas. En ese sentido, es conveniente, recomienda el texto, que los países puedan adaptar sus políticas en respuesta a los cambios de condiciones económicas y que se modifiquen cuando no están dando resultados. En este sentido, algunos de los gobiernos
abusan de la discrecionalidad para adaptar las políticas y ponen en práctica políticas oportunistas o unilaterales próximas a sus propios intereses. Esto puede dar como resultado la volatilidad de las políticas, ya que oscilan entre uno u otro grupo o entre una u otra ideología a medida que se alternan los diferentes grupos en el poder. El índice de adaptabilidad de políticas que se emplea en este estudio tiene dos componentes. El primero plantea en qué medida hay innovación cuando faltan las políticas, y el segundo se refiere al grado en que los gobiernos garantizan la adaptabilidad de las políticas. Otra característica es la coordinación y coherencia, ya que las políticas y en el proceso de formulación de las políticas son resultado de acciones emprendidas por múltiples actores. Lo que se requiere idealmente es que los diferentes actores que actúan en el mismo ámbito de las políticas deberían coordinar sus acciones y producir políticas coherentes. Sin embargo, se entiende que esto no siempre ocurre así. En algunos países y en algunas áreas de formulación de políticas interviene un gran número de actores que no se comunican adecuadamente, lo cual lleva a lo que se ha denominado, según Cox-McCoins, la balcanización de las políticas públicas. Esta falta de coordinación o de coherencia en las políticas puede ocurrir porque diferentes actores, sobre todo los que tienen que ver con las entidades del gobierno central y los entes a nivel del regional, e incluso los otros actores que operan en diferentes grados del proceso de formulación de políticas, no tienen la suficiente comunicación y coordinación a la hora del diseño, implementación o ejecución de algunos programas y planes inmersos en las políticas. La medición de la coordinación y la coherencia tiene dos componentes. El primero se refiere al grado en que las nuevas políticas son congruentes con las existentes, y el segundo plantea si los diferentes encargados de formular las políticas que operan en la misma área de política coordinan sus acciones de forma efectiva. Otra característica tiene que ver con la calidad de la implementación y la efectiva aplicación. Se debe tener en cuenta que una política puede estar bien diseñada, pero no puede lograr los cambios propuestos si no tiene calidad en su implementación y no tiene una efectiva aplicación. En muchos países de América Latina, según ese estudio, la calidad de la implementación y la aplicación efectiva es bastante deficiente. Esto se puede explicar por dos razones. La primera es porque en los países latinoamericanos no existen burocracias capaces e independientes, y asimismo hacen falta sistemas judiciales fuertes. De otra parte, la calidad y la implementación efectiva de las políticas de un país dependen en gran medida de que los encargados de formular las políticas cuenten con incentivos y recursos suficientes para invertir estas capacidades en el proceso de formulación de la política. Este índice de la implementación y de la aplicación efectiva se puede medir en 4 componentes. El primero tiene que ver con el grado de aplicación efectiva del sistema del salario mínimo entre los funcionarios que participan en el proceso de formulación de la política. El segundo tiene que ver con el grado de control de la evasión de los impuestos. El tercer componente es la coherencia con la que se implementa la reglamentación ambiental, y el cuarto componente es el grado en que el Estado garantiza la implementación eficaz de las políticas públicas. Otra característica tiene que ver con la orientación al interés público. La orientación al interés público es el grado en que las políticas producidas por un sistema promueven el bienestar general y se asemejan a los bienes públicos. Es decir, si estas políticas se enfocan al beneficio público o si por el contrario tienden a canalizarse a servicios privados o a algunas élites nacionales y regionales. Esta característica está directamente vinculada con el índice de desigualdad, sobre todo por quienes se ven favorecidos por las políticas orientadas a intereses privados, que pueden ser miembros de algún poder económico o político que esté incidiendo directamente en el proceso de formulación de las políticas. La medición de esta característica tiene 4 componentes.
El primero es el grado en que los funcionarios públicos tienden a favorecer a quienes tienen buenas conexiones con sus decisiones políticas. El segundo es el grado en que las transferencias sociales realmente llegan a los pobres y no a los ricos. El tercero es la capacidad en que el Estado tiene para imponer pérdidas a los actores poderosos. Y el cuarto componente es el grado en que el gobierno representa los intereses difusos y desorganizados, además de intereses concertados o bien organizados. Otra característica es la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con la capacidad del Estado de asignar escasos recursos a actividades que lleguen a tener unos mejores rendimientos o unos mejores resultados. Estas características de la política guardan cierta orientación con la del interés público, dado que en la medida en que los encargados para formular las políticas favorezcan indebidamente a los sectores específicos en detrimento del interés general, se estaría alejando de una asignación eficiente de recursos. La eficiencia como característica en el proceso de formulación de la política se puede medir bajo dos componentes. El primero es el grado de la composición del gasto público que puede generar o no un derroche. Y el segundo, el grado en que los recursos están focalizados en aquellas actividades en las que son más efectivos. Luego de explicar cada una de las características que pueden definir el estudio del proceso de formulación de las políticas públicas, vamos a hablar del índice general de calidad de las políticas públicas. Los diferentes índices que hemos explicado en cada una de las características mencionadas, al momento de combinarse, de generar promedios en cada uno de ellos y al relacionarlos con los índices y con los resultados de diferentes países, a través de una operación simple como lo puede ser un análisis de promedios, se puede generar el índice general de calidad de las políticas públicas. Este índice, y según el estudio, lo que nos muestra a niveles generales es que, por ejemplo, en América Latina, comparado con otras regiones, como por ejemplo el Asia de Este, nos muestran que el índice general de políticas públicas en América Latina es de 1.98 en una escala de 1 a 4, comparada con Asia del Este, que registra un promedio de 2.53 y en los países desarrollados un promedio de 2.73. Lo que nos muestra es que más o menos América Latina se encuentra un punto o 2 puntos por debajo en su índice general de las políticas públicas. Esto, palabras más o palabras menos, nos muestra es que en promedio las políticas en América Latina no cuentan con la suficiente eficiencia, adaptabilidad, estabilidad en sus intervenciones en el proceso de formulación de política pública en comparación con otras regiones del planeta. La cuarta parte del texto tiene que ver con las características de las políticas públicas y el desarrollo económico. Como se mencionó al principio de la exposición, la hipótesis del texto plantea que las características antes mencionadas se pueden relacionar directamente con el desarrollo económico. Entonces, en esta parte del estudio, lo que se hace es relacionar el índice general de las políticas públicas con algunas medidas del desarrollo económico. Entre esas medidas del desarrollo económico están las siguientes. La primera es el crecimiento del PIB per cápita en dólares según la paridad del poder adquisitivo entre los años de 1980 y el 2002. La segunda medida tiene que ver con el índice de desarrollo humano, que se publicó en el PNUD entre el 1980 y 2002. Este índice de desarrollo humano combina varias medidas de alfabetización y esperanza de vida con el PIB per cápita para medir los logros de un país en términos de desarrollo humano. La tercera medición fue la reducción de los índices de pobreza entre 1980 y 1990, así como las mediciones entre el 95 y el 2000, tomados de los indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial. La cuarta medida tiene que ver con los indicadores de bienestar elaborados por el Banco Mundial
que combina las mediciones de los ingresos de desigualdad sugeridas por Amartya Sen y por Anthony Atkinson. La siguiente parte del texto tiene que ver con la relación entre las instituciones políticas y los resultados de las políticas. En este se muestran las correlaciones entre las características de las políticas públicas y una serie de variables políticas e institucionales. El texto sugiere que puede facilitarse la formulación adecuada de las políticas si los actores políticos involucrados tienen horizontes relativamente largos y los escenarios para el debate y la negociación y el cumplimiento de los acuerdos políticos de las políticas tienen un alcance relativamente amplio y se encuentra debidamente institucionalizado. A manera de conclusiones, podemos establecer que este tipo de estudios pueden dar una visión global a los analistas para poder entender el índice general de las políticas. Aun cuando bien es diferente, es difícil el lograr caracterizar de manera eficaz cada una de estas características debido a que los indicadores que se expresaron anteriormente pueden resultar ambiguos u objetos de la subjetividad de las personas a las cuales se estén encuestando. El estudio de todas maneras sí logra mostrar a manera general cómo se llevan a cabo los procesos de formulación de las políticas en los diferentes países y establecer cuáles son las arenas para establecer este proceso de implementación en los diferentes países. Es decir, el estudio no pretende mostrar si un país está gobernando bien o mal. Lo que está mostrando es de qué manera la organización de ese estado permite o no un proceso de formulación de políticas más coherente, más eficaz, de acuerdo a las características antes mencionadas. De otra parte, y teniendo en cuenta la información de ese estudio, podemos darnos cuenta que la relación que hay entre diferentes países, aunque algunos tengan índices en algunas características más elevadas que otros, en términos generales muestra que las características en el proceso de formulación son muy similares. Efectivamente hay casos como el de Chile, por ejemplo, que muestra muchos de sus índices con un rango alto, a diferencia de países como por ejemplo Perú o Paraguay. En términos generales el estudio muestra que Colombia se mantiene en un promedio aritmético en donde la mayoría de sus características son altas, pero muestra algunas bajas, como por ejemplo en el caso de la coordinación o en el caso de la aplicación de las políticas a los intereses generales. Finalmente, pues creo que aunque si bien este tipo de estudios ayudan a los análisis globales, pues es necesario fortalecer los estudios a nivel interno que den cuenta de cada una de las características y por qué no modificar tanto las fuentes de información como modificar el tipo de indicadores que se pueden utilizar para medir cada una de las características mencionadas anteriormente. Bueno, muchas gracias.